yacimientos minerales. Regularmente, para entender lo que son los yacimientos minerales, tenemos que ir siempre a su origen, a cómo se formaron. Y, y esta formación viene respetando o viene conjunto a la formación de la Tierra. Hay algo muy cierto, que toda nuestra corteza terrestre está formada de elementos minerales. Como podemos ver, la composición de la corteza terrestre en esta tabla viene relacionada con una abundancia en peso de una cantidad porcentual de elementos, entre ellos el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el magnesio, potasio, el titanio, el hidrógeno, el fósforo, el manganeso. Todo ello en sí forman lo que es la corteza terrestre, a donde vienen a estar alojados alrededor de más, se estima que pueden existir más de 4.000 tipos diferentes de minerales. Más en la actualidad, nosotros nos enfocamos en ciertas variables de minerales que son fundamentales para nuestro desarrollo. Si queremos hablar de minerales, necesariamente hay que hablar de la corteza terrestre. La corteza terrestre, o bueno, vamos a la estructura de la Tierra, tiene varias capas. Desde su interior, desde el núcleo interno, su núcleo externo, el manto. El manto se divide en dos zonas, un manto rígido y un manto superior que se llama astenósfera. Yo voy a guiar o a dedicarme a explicar más lo que es el tema de la astenósfera. ¿Por qué? Porque en la astenósfera es donde se conjugan los eventos geológicos. Ella es la que mueve, o en su movimiento continuo hace que los eventos geológicos, o hizo que los eventos geológicos se fuesen desarrollando en nuestro planeta, y por ende dieron formación tanto a los continentes y, sumado a ello, a los minerales que hoy conocemos día a día. Desde el núcleo de la Tierra, el núcleo de la Tierra se conoce que es sólido. El núcleo externo se dice en los científicos que es líquido. El manto, como les dije anteriormente, es una parte sólida, y la astenósfera es una parte viscosa, no es ni líquido ni sólido, es un estado viscoso que se mantiene en movimiento. Esta parte la podemos ver en esta figura que está acá, está posterior a la corteza propia superior de la Tierra. Esta capa, que es la astenósfera, como podemos ver en esta imagen, ella tiene muchas grietas. Es agrietada, pareciera el cerebro en la parte física del ser humano, cómo está conformado el cerebro. Así es como la parte pensante de la Tierra está en movimiento. Entonces, ese movimiento, como podemos ver acá, ha hecho que las placas, la parte dura de la Tierra, que conocemos como corteza terrestre, se mueva. Ese movimiento ha dado origen a los continentes. Actualmente, los eventos geológicos que conocemos como terremotos son originados por el movimiento de esta capa. Esa capa se mueve, vamos a decir, milímetros, menos que milímetros. Ocurren los grandes terremotos o los terremotos que actualmente conocemos. Podemos ver acá las profundidades desde el núcleo de la Tierra. Se estiman que son 6.371 kilómetros desde el núcleo, y subiendo hacia las otras capas, que serían 5.080 kilómetros de profundidad, al manto interno, los 2.900 kilómetros, hacia el posterior capa, que es el manto superior, y así sucesivamente hasta que llegamos a la corteza terrestre, que está en una relación de 50 a 150 kilómetros en profundidad hacia el tema que estoy abordando, que es la astenósfera, que es la capa originaria
de los eventos geológicos y por ende los minerales que conocemos. Entonces, en este perfil que estoy colocando aquí de la corteza continental y la corteza oceánica, cabe destacar que hay dos tipos de cortezas. La oceánica, que es el fondo marino, y la corteza continental, que es la parte que nosotros conocemos, la parte terrestre, la que nosotros manejamos. El fondo marino le llaman corteza oceánica. Ese fondo marino, a medida que la actinósfera se ha movido, él se va sumergiendo o se va introduciendo dentro de la corteza continental. Esto lo vamos a ver un poco más claro en estas láminas. Para hablar de esos movimientos, tenemos que hablar de las placas tectónicas. Yo quiero hablar estos temas necesarios, no voy a introducir el amplio conocimiento sobre este tema, pero es necesario conocer estos conceptos básicos para que puedan entender lo que se originó más adelante. ¿Por qué fueron formándose cada uno de los yacimientos minerales? Entonces, las placas tectónicas fueron originarias, ¿en qué sentido? A medida que fue moviéndose la Tierra internamente, movimiento de la actinósfera, que viene desde el calor que produce el núcleo interno de la Tierra, el núcleo interno de la Tierra sigue moviéndose. A medida que la Tierra gira, su giro normal de rotación, el núcleo interno también se mueve. Ese movimiento produce un intenso calor. Ese intenso calor es transmitido hasta la actinósfera, y en la actinósfera, que es una capa viscosa, se mantiene en movimiento. Pequeños movimientos, pero que ocasionan todos los eventos geológicos que conocemos. Entonces, esos movimientos han ido quebrando la corteza terrestre y formando placas. Entonces, las placas tectónicas es el quiebre de la corteza como tal. Hay placas que son muy representativas, con las que influyen sobre nuestro continente, que es la placa de Nazca, y nuestra placa natural, que es la placa sudamericana, que es la que voy a explicar más porque es la que nos influye. Entonces, los movimientos de esas placas por el movimiento interno de la actinósfera los denominamos como convergente, divergente y transcurrente. Convergente es cuando chocan uno con el otro. Divergente cuando las placas se alejan. Y transcurrente cuando ellas se mueven de una manera lateral. Viendo acá, vamos a comenzar con el convergente. El convergente, la placa de Nazca se introduce, empuja y choca contra la placa sudamericana, que también tiene su empuje hacia él. Este choque hace que una placa se introduzca debajo de la otra. Entonces, el divergente hace que las placas se alejen, como lo vemos aquí, la placa sudamericana y la placa africana. Una se va alejando de la otra. Esto dan otros eventos que llamamos dorsales. Y los transcurrentes, fíjense como la placa aquí arriba de la placa de Cocos y la placa norteamericana, el movimiento que ellos ejercen paralelos. Aquí esta zona es la falla de San Francisco. Esa zona conocemos que hay muchos eventos sísmicos. Como vemos que la placa de Nazca, cómo se introduce aquí en el Perú, aquí en Chile y esta zona de Ecuador, sabemos que esta es una zona muy sísmica. Gracias a esos movimientos se conocen los terremotos que ocurren actualmente y que seguirán ocurriendo porque la Tierra sigue en su constante movimiento. Esa forma de cómo ellos se mueven dio origen a los que nosotros llamamos yacimientos minerales. Hay diferentes eventos, como le dije. Por eso es lo importante que conocieran los movimientos internos de la Tierra para llegar a esta parte. Fíjense que a medida que, imagínense que esta parte, vamos a decir, el color carne, es la actinósfera. Estos arcos, el movimiento, cómo cada una de las placas iban empujando, y a medida que
otra placa era más densa, más fuerte, ella resistía, y la que era de menos densidad, lo que hacía era introducirse dentro de ella. Entonces, ese movimiento se llama movimiento de subducción. Esa subducción empieza a crear una gran o una intensa cantidad de fricción dentro de la Tierra. Entran fluidos tanto del océano, porque como la capa oceánica, la corteza oceánica es más débil, la corteza terrestre es una gran masa, resiste más, ella tiende a ocurrir el proceso de subducción. Esa fricción crea grandes temperaturas y grandes presiones, lo cual produce lo que nosotros conocemos como magma. El magma es la fundición de las cortezas. Cuando el magma sale a superficie, ocurren erupciones volcánicas, ese magma se convierte en lava. Cuando ustedes ven que, mira, hay una erupción volcánica, salió una gran cantidad de lava a la superficie, ese material que lleva tanto fuego, que es una mezcla viscosa que cuando llega a la superficie se endurece por el cambio de temperatura, dentro de la Tierra él se mueve, y dentro de la Tierra se llama magma, M-A-G-M-A. Ese magma, gracias a esas fricciones, él va transportando minerales y él va formando corteza y él va dando origen a grandes cantidades de yacimientos. Gracias a estos movimientos de la Tierra, gracias al movimiento y formación, fundición de las cortezas, da el proceso de formación, tanto de eventos geológicos como son las montañas, como los yacimientos minerales como tal. A medida que estas placas se fueron, este es un proceso muy lento, este es un proceso que ocurrió, yo lo explico de esta manera, de una manera muy fácil, pero este proceso fue a lo largo de miles de millones de años. Estamos hablando en la etapa de formación de la Tierra. A medida que este proceso de subducción ocurrió, se dieron origen a grandes arcos, tanto oceánicos como arcos continentales. Los arcos oceánicos no son más que las famosas islas que nosotros conocemos, o el océano Pacífico. Podemos ver una gran cantidad de arcos de islas. Entre ellas está el arco de la isla de Filipinas, Japón. Para los eventos continentales y grandes depresiones y grandes formaciones montañosas, tenemos como vivo ejemplo de que la placa de Nazca, la que vimos anteriormente, empezó a empujar y empezó a introducirse debajo de la placa sudamericana. Ese empuje originó que toda esta depresión sufriera un levantamiento, tanto como el magma que iba produciéndose, iba creando estas montañas. Todos estos arcos de minerales, de montaña, son muy ricos en minerales. Por eso, una de las zonas que tiene mayor cantidad de minerales es Perú, Chile, Ecuador hay minerales, pero ya cuando comienza las depresiones, aproximadamente, si sigue mi cursor, aproximadamente por este sector, es donde mayor hubo la intensidad de movimiento y la mayor producción de magma dentro de la Tierra. Entonces, la zona que resultó mayor favorecida con gran número de yacimientos ha sido la zona de Perú, Chile, parte sur de Ecuador. Los eventos que ocurrió en Venezuela han sido eventos distintos por cratones, que lo voy a explicar más adelante. Este movimiento de placas ha favorecido bastante toda esa zona. Hay acumulaciones, grandes acumulaciones de yacimientos de cobre, modileno, de oro, grandes acumulaciones de yacimientos IOCG. Los yacimientos IOCG son I significa iron, O óxido, C cobre y G gold.
Entonces es un yacimiento conjunto de un óxido de hierro con cobre y oro, que es muy común allá en Perú, de yacimientos polimetálicos. Yacimientos de cobre, los MBT, son yacimientos de plomo y zinc. Los CEDEX son yacimientos de plomo y zinc también, pero a base de roca sedimentaria. Entonces, todos estos yacimientos minerales fueron producto de esta gran fricción, de esta gran fundición de roca por roca, un choque de placa contra otra placa, fundiéndose la roca, produciendo el magma. Ese magma empezó a transportar, a originar minerales y a transportarlo hasta una profundidad determinada de la superficie, a medida que ellos podían hacer ese paso, porque había fases o etapas que ellos no podían llegar totalmente a la superficie y se enfriaban en esa zona y originaban los yacimientos dentro de la Tierra. Hay otros yacimientos que son los diamantes, que también se va a explicar un poco más adelante, que necesariamente no provienen de la fricción propia de las placas, sino que vienen ya desde la profundidad, desde la Tierra. Como le dije anteriormente, el núcleo interno de la Tierra está en movimiento. Él va calentando todo lo que está a su entorno. Y hay grietas por las cuales él va fundiendo, ese calor va fundiendo, llega hasta la atmósfera y hay un magma madre que viene de las profundidades, atraviesa todo, atraviesa la atmósfera y ese tipo de magma viene de las profundidades. Fíjese que el magma, ese líquido fundido de tierra, vea que no está producto de esta fricción que vemos acá, sino que viene aislado. Ese magma va subiendo y llega hasta la superficie porque tiene gran fuerza y da origen a lo que son los yacimientos de diamantes, que son especiales, pues. Y hay muchas veces que son difíciles de conseguir en zonas donde están ubicados. Las pipas es la salida a superficie de ese magma y donde se aloja, donde es transportado el diamante hasta determinada profundidad o llegar a la superficie. Vemos la influencia de cómo las placas han dado origen a los minerales y cada uno de los eventos geológicos que han participado en ellos hasta este momento. Hay una parte, como le dije, de los diamantes, voy a hablar un poco más de ellos. Después hablo de los otros yacimientos un poco más específicos, pero vamos a comenzar con el diamante. ¿Se acuerdan que yo le dije que viene de las profundidades de la Tierra? Fíjense que él es un evento aislado. Vamos a llamarlo aquí, esta parte de acá. Placer de oro y diamante. Es uno de los más populares aquí en Venezuela. Nosotros, por el sector de Guaynamo, si se acuerdan la clase pasada, yo hablé que hay un sector en Venezuela que hay una explotación de diamante y oro de forma artesanal. Eso viene desde las profundidades de la Tierra, sube, y son zonas que se denominan cratón. ¿Qué es un cratón? Los cratones es una masa continental que tiene una forma tan rígida y en un lejano pasado, pues hace mucho tiempo atrás, no ha sufrido ninguna fragmentación o deformación, a no haber sido afectado por los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos no son más que esto que vengo explicando, que son los movimientos tectónicos de las placas. El cratón es una zona que no fue afectada. En la masa fuerte, débil, que es la corteza oceánica, se introdujo, más la parte continental no hubo ninguna deformación. Ella se mantuvo allí rígida, firme. A lo largo del mundo, los cratones son muy conocidos. Los mayores y bien definidos. Pues. Como podemos ver, los colores que ven acá no son más que los tiempos en que se formaron. No los coloqué para no ahondar mucho porque son términos geológicos de épocas. Y entonces van a hablar del paleozoico, el meteorozoico. Entonces
ya eso tendría que ser una clase muy hacia la parte geológica. Entonces, queremos hablar de algo más sencillo y más digerible. Sin embargo, los colores que ven de carne, rojo, es más que todo los tiempos en que se formaron. Vamos a decir 5.000 años antes, después otros 4.000 años antes, después, y así antes de Cristo. Entonces, como podemos ver, la zona de Estados Unidos, prácticamente, y Canadá, un gran cratón. Nuestra zona, el cratón más de acá de Venezuela, es el macizo guayanés. Por eso es que dicen, mira, Guayana es una roca muy dura, que no hay terremotos. De hecho, es cierto, porque una de las rocas más antiguas en formarse, la parte de acá de Guayana, el macizo guayanés, es un cratón muy duro, muy duro. Y lo que es el Amazonas, del Amazonas, que comprende los Amazonas de Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, y así Ecuador. Entonces, toda esta parte de acá, lo que es de la parte de Argentina, llegando aquí un pedacito de Argentina, el cartón de Río de la Plata, y Uruguay, y lo que es Brasil. Como vemos, prácticamente el continente sudafricano es un cratón completo. Es parte de Europa, parte de acá de Rusia, Australia, parte de Asia, de la India, de parte de China, así esta parte de Kazajistán, Ostán. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta zona? Que son muy propensas a, ¿qué? A producir yacimientos de diamantes. De hecho, si se fijan, África es una de las zonas mayores productoras de diamantes del mundo. De ahí es donde se conoce mucho, sacaron un tema, una película, Diamantes de Sangre, por cierto. Sierra Leona, que es aproximadamente como por acá. Entonces, todas estas zonas son propensas al continente africano. De hecho, es un objetivo de nuestros amigos los chinos estar aquí y hacer presencia aquí porque es una zona de muchos minerales. Los diamantes se generan a presión alta, 45 a 60 kilobar, y una temperatura relativamente alta, de 900 a 1300 grados centígrados. Estas condiciones se dan o en cratones o en cráteres de impacto. Los cráteres de impacto son originados nada más y nada menos por un choque de meteoritos. El cráter de impacto se ha determinado, los científicos, que por grandes presiones, por esos choques que ocurrieron durante toda la formación de la Tierra, la era de los dinosaurios, se dice que los dinosaurios fueron desaparecidos por una gran lluvia de meteoritos que hubo en esa época. Sin embargo, los meteoritos siguieron cayendo en la Tierra durante toda su formación. Entonces los geólogos sospechan que desde 1967 encontraron un tipo nuevo de diamante hexagonal, conocido como los dalaitas, en el gran cráter del Cañón del Diablo, en Arizona. Hay un nuevo estudio que confirma que es posible. Fíjense en los mapas, en este mapa, que es donde han ocurrido los eventos de los conocidos, de la gran cantidad de meteoritos, donde existen los cráteres ya identificados. Estados Unidos es el que ha sufrido la mayor cantidad de acontecimientos de estos eventos, zona de Estados Unidos, Europa, Australia, parte de África y lo que conocemos para acá, para Sudamérica. Lo que respecta a lo que son los yacimientos minerales de los diamantes. Entonces, para lo que corresponde a los yacimientos, los otros tipos de yacimientos minerales. Venimos hablando del magma, ¿verdad? Entonces, los yacimientos mineros se agrupan en magmáticos, producto de un magma. Ya ahí quedamos claros que produce del movimiento interno de la Tierra, ese magma fluye hasta la superficie y van cristalizando en minerales. Los hidrotermales. Estos hidrotermales vienen conjugados, ¿se acuerdan que les dije que la corteza oceánica va introduciéndose dentro de la continental? Allí vienen fluidos con agua. Cuando hablamos de hidrotermales estamos hablando de agua. Entonces, esos fluidos de agua o agua subterránea, al combinarse con el magma, da un proceso químico generando nuevos minerales. Esos escapes de fluidos calientes, sedimentos, precipitan. Hay una precipitación de minerales a partir de un lago o un océano. Los placeres son yacimientos que se originan del transporte
de minerales de un sitio a otro a través de los ríos. Los residuales son minerales meteorizados por la acción del clima o microorganismos. Los residuales quiere decir a un magma que llegó, fluyó hasta una cierta profundidad. Esa zona, a medida que fueron los acontecimientos físicos, químicos, lo que es la erosión, el agua, la lluvia, ellos tuvieron contacto con la superficie y se oxidaron y dieron origen a esos minerales. Estos son, vamos a decirlo, los 4 tipos principales de yacimientos: magmáticos, hidrotermales, de placeres o de río, y residuales que se forman en un sitio determinado. Vamos a hablar de las alteraciones hidrotermales. Las alteraciones hidrotermales es un proceso geológico donde las rocas sufren los efectos de la circulación de fluidos de aguas de altas temperaturas, lo que hablamos anteriormente. Hay una capa que está expuesta, entonces se lixivia. Esta zona de contacto tiene contacto con la superficie, una oxidación intensa. Se dividen en 4 zonas las alteraciones hidrotermales. La zona de oxidación, que está un poco más profunda, pero ya que se filtran las aguas, también sufre oxidación. Entonces, eso da para los óxidos de cobre, el oro, la formación del oro, el hierro u otro metal. Esta zona, hablamos mucho en la minería de superficie, lo vamos a escuchar más adelante. Está la zona de cementación, que es un nivel más abajo, nivel freático. El nivel freático no es más que es la zona donde ya allí circula el agua. Allí comienzan las aguas subterráneas. Entonces, en esa zona se alojan otro tipo de minerales que están relacionados con el azufre y los llamamos sulfuros. Todo mineral que esté formado con azufre lo denominaremos sulfuros. Entonces está la zona primaria, que es una zona que es una roca muy dura, que no ha sufrido muchas alteraciones, pero se originan también por el efecto de los flujos de agua subterráneas, un sulfuro primario, que no está totalmente alterado. A medida que va acercándose a la superficie, ellos van ocurriendo un proceso de transformación y dando origen a diferentes minerales. ¿Qué es un mineral? Un mineral es una sustancia sólida, inorgánica, formada por uno o más elementos químicos que están definidos, que se organizan ordenadamente en estructuras internas, como pueden ver en esta figura acá. Todos sus iones se unen y dan una estructura bien organizada. Los minerales se encuentran en la superficie o en las diversas capas de la corteza, formando rocas, lo que son un conjunto de minerales. Para que un material terrestre se defina como mineral, debe presentar las siguientes características: aparecer de forma natural, ser inorgánico, ser sólido, por ser la estructura interna ordenada y tener una composición química definida.